Casi todos los problemas de salud es un problema de exceso de energía o de deficiencia de energía. Y los problemas de exceso y de deficiencia se combinan en la espalda. La quiropráctica es una medicina general, pero en donde realmente es una joya es en el sistema nervioso. En cuanto no te puedes mover, te das cuenta cómo parte todo de tu columna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Salud Interior. Todos sabemos que los problemas de espalda producen mucho dolor y molestias. Lo que a veces no nos preguntamos es el motivo de todo esto. La columna vertebral es el conducto por el que pasa la información del sistema nervioso hasta el cerebro. Cuando se daña la espalda, también se afecta este flujo de información y esto tiene como consecuencia muchos problemas en el organismo. Vamos a hablar hoy de una disciplina médica que surgió hace más de 2000 años, pero que recibió su reconocimiento académico hace apenas 100 años. Es la quiropráctica, pero no les platico más. Quédense con nosotros para conocerla. Comenzamos. Estamos con el doctor Raúl Ortiz Mena, que nos va a hablar sobre una disciplina muy interesante que es la quiropráctica. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es la quiropráctica? Mira, la quiropráctica es una ciencia de alineación de la columna vertebral. Nosotros trabajamos en identificar cómo está la estructura y identificamos cuáles de los segmentos de la estructura están dando alguna interferencia energética y toda la ciencia de corrección para poder alinear los elementos de la columna y con ello establecer nuevamente la salud. ¿Cuándo surgió la quiropráctica? La quiropráctica la descubre ya como una ciencia identificable el doctor Palmer en el año de 1895. Es una historia muy interesante porque él fue un intuitivo y empezó a crear las bases de este trabajo y tuvo un hijo que él fue el que aportó la parte científica al proceso, incluyendo las técnicas de rayos X, etcétera. O sea, él hizo la parte práctica y el otro empezó a darle estructura. La primera generación fue la parte intuitiva. La segunda generación fue la parte científica. Él vino a poner bases científicas y metodología. Y la tercera generación fue el administrador, el que pudo realmente, o sea, en 3 generaciones se concretó ya una escuela de quiropráctica. Entonces surge en esas fechas y tarda 3 generaciones en tomar toda su forma. En tomar toda su forma, sí. Se desarrolló en Estados Unidos y de ahí se ha ido extendiendo prácticamente a todo el mundo. Ahora tú puedes encontrar quiroprácticos prácticamente en cualquier región. Quizás no hay escuelas en todos lados, pero ya la gente se puede ir a formar y en todo el mundo encuentras ya representantes de esta disciplina. ¿Y en México también? En México ya hay bastantes quiroprácticos. Cuando yo me formé no había escuela, de hecho todavía no hay una escuela formal de quiropráctica, pero los médicos o los especialistas se van a formar, hay varias escuelas. Yo me formé en Estados Unidos, yo empecé con un quiropráctico aquí
mi historia de cómo empecé es interesante, porque yo empecé como paciente. Ah, tú empezaste así, o sea, Sí. primero lo utilizaste. Yo estaba estudiando medicina, estaba haciendo mi internado, hice mi internado en el Hospital de Nutrición, y ahí se me manifestó un problema de salud fuerte, tenía dolores de cabeza muy fuertes, y como estaba en el hospital me revisaron muchas veces los médicos, me sacaron radiografías y no me encontraban algo específico. Y en esa época busqué quién más me podía ayudar, me enteré de la quiropráctica y fui a ver a un quiropráctico. Me empezó a tratar y me resolvió. Tenía yo unos dolores de cabeza tremendos y tenía yo muchos problemas de ansiedad. Y con la quiropráctica me alinearon y me di cuenta de su poder. Entonces yo terminé mi carrera de médico y decidí incursionar y formarme como quiropráctico. No es una subprofesión, es realmente toda una especialidad. Y gran parte de mi labor como médico la he dedicado a esta disciplina, a la quiropráctica. Tengo ya muchos años de trabajar en ella. ¿Y por qué es en la columna vertebral en donde se hace todo este trabajo? Mira, el cuerpo, el gobierno del cuerpo lo hace el cerebro. Y el cerebro se comunica con el resto de las células del cuerpo a través de sus raíces nerviosas. Entonces, la columna vertebral es como el sistema de comunicación que hay en todo el cuerpo. Cuando tú revisas la columna vertebral, vas a encontrar áreas donde está bloqueada la conducción nerviosa, y ahí puedes encontrar con mucho tiempo de anticipación los problemas. O sea, tú en la columna vertebral te das cuenta si hay un problema en el hígado, si hay un problema en... Exactamente. De tiempo muy atrás, por ejemplo, la acupuntura tenía ya relacionadas las áreas de la espalda con los diferentes órganos. La quiropráctica también tiene toda una correlación, entonces sabemos nosotros qué vértebra corresponde a qué órgano. Entonces cuando uno hace la revisión de la columna y uno va encontrando los bloqueos, uno sabe que esta persona va a tener problemas de estómago, va a tener problemas de hígado, va a tener problemas de vaso, ¿no? Todo está totalmente relacionado. Y entonces tú a través de esta técnica puedes intervenir para ayudar a que estos problemas mejoren. Exactamente. Nosotros encontramos las áreas de tensión. Casi todos los problemas de salud es un problema de exceso de energía o de deficiencia de energía. Y los problemas de exceso y de deficiencia se combinan en la espalda. Cuando tú revisas una espalda, muy frecuentemente encuentras un lado en exceso y el otro en deficiencia. Y palpas y tocas, sientes las temperaturas y van a estar las temperaturas diferentes. Un lado caliente que representa exceso, un lado frío que representa deficiencia. Y esto va dando una desviación, las vértebras se van moviendo, se van desviando. Entonces se desalinea, es lo que llamamos. Se van desalineando y vamos encontrando todas estas áreas desviadas y tenemos toda una técnica de alineación. A poco más de 100 años de su creación, la quiropráctica está hoy establecida en más de 70 países. Su crecimiento ha sido tan espectacular que hoy es la tercera profesión sanitaria de atención primaria en el mundo occidental, después de la medicina y de la odontología. Pero quédense con nosotros para saber cómo funciona la quiropráctica. Esto es Salud Interior. ¿Cómo se lleva a cabo la terapia de quiropráctica? O sea, ¿qué sucede en tu consultorio? Bueno, el paciente llega por un problema, no necesariamente de espalda, puede ser de salud en general. Yo solicito un diagnóstico a través de rayos X, se hace la revisión de la persona clínicamente, se encuentran las fallas, se confirma con las radiografías, hasta que encontramos dónde está la falla, dónde se originó. Muy frecuente encontramos las áreas del problema y las áreas de la compensación. Sé que lo que decías entre lo frío y lo caliente también. No, me refiero, por ejemplo, la persona puede llegar sintiendo un dolor en la espalda. Ajá. Y su problema no necesariamente está en la espalda. Está en otro lado. Su problema está en la cadera o en el cuello. Entonces necesitamos encontrar la compensación, pero necesitamos encontrar el origen del problema.
y trabajar de fondo. Sí, con las dos partes. Si tú trabajas la compensación, la persona va a mejorar. Pero si no corriges la causa, no se corrige el problema. Se vuelve a manifestar el mismo. Exactamente. La mayor parte de las veces vamos a encontrar la falla o en la cadera o en el cuello. Es lo más frecuente, a menos de que haya habido algún traumatismo. Entonces, ya que tenemos el diagnóstico, se hace un plan de trabajo. Entonces, a veces hay que hacer técnicas de relajación, a veces hay que hacer técnicas de corrección. ¿Y en qué consisten las técnicas de relajación y las de corrección? Dentro de las técnicas de relajación podemos utilizar, por ejemplo, técnicas con la respiración, para que ayudar a que la persona a través de la respiración relaje su cuerpo. Utilizamos puntos de acupresión, utilizamos puntos de acupuntura, utilizamos técnicas de masaje, a veces utilizamos temperatura, ¿no? A veces utilizamos movimientos del cuerpo, tracción, algunos movimientos que ayudan a que la persona vaya soltando, y a veces también acompañamos un poco de que la persona hable. Cuando una persona viene muy tensa, que contacte su tensión y que nos diga qué siente, qué empieza piensa, como a relajar. Y empiezan a hablar y empiezan a relajar. Cuando logramos ya un cierto grado de relajación, pasamos ya a la parte de empezar primero se tiene que, lo que se llama técnicamente, romper la fijación. Las vértebras se fijan en puntos. Cuando una vértebra se desvía, el cuerpo trata de inmovilizar el área. Para que no se extienda el problema y genera dolor e inflamación. El cuerpo inmoviliza la vértebra, se queda impidiendo que se salga más de su lugar, pero también impidiendo que regrese. Entonces nosotros tenemos que entrar y abrir la fijación, le llamamos romper esa fijación, para poder empezar a acomodar las vértebras. Es toda una técnica de trabajo muy, muy, muy hermosa. ¿En qué padecimientos o enfermedades has visto resultados con la quiropráctica? Mira, la quiropráctica es una medicina general, pero en donde realmente es una joya es en el sistema nervioso. Es como si nos plancharan los nervios. A través del tiempo que yo llevo trabajando la quiropráctica, lo que más me solicitan es la terapia del sistema nervioso. Hay tanto estrés en esta ciudad y hay tanto estrés en el mundo, que si logramos que una persona calme sus nervios y se estabilice, se balancee su sistema nervioso, todo empieza a mejorar. Pero tenemos muchos casos de cuadros agudos, ¿no? Y platícame uno de los casos que más te haya llamado a ti la atención. Mira, cuando yo empecé a trabajar la quiropráctica, recuerdo mucho una mujer que traía un problema en el sacro, traía mucho dolor en el sacro. Acomodando el sacro, ella entró en una catarsis tremenda. A mí la invitación en formarme como psicólogo me la hizo la quiropráctica, y especialmente ese caso. Esta persona le acomodó su sacro y empieza a tener recuerdos de su infancia, y lloró y lloró y lloró. El sacro representa la energía el primer centro de energía, que es la seguridad básica. Entonces se le vinieron muchos recuerdos de su infancia. La acompañé, lloró muchísimo y vimos cómo el sacro se acomodó. El sacro es como un timón de barco. Cuando se mueve, mueve toda la estructura. Inclusive hay escuelas completas de quiropráctica que solamente trabajan con el sacro. Sabemos que si movemos el sacro, mueves toda la estructura. Es fascinante el trabajo con el sacro. Ese fue un caso realmente muy hermoso. ¿Y quiénes pueden acudir a atenderse con quiropráctica? Mira, es una medicina que podemos trabajar desde la niñez. Los niños, muy frecuentemente yo atiendo niños, y también los ancianos. ¿Y a los niños no les impacta?
Hay muchas técnicas, hay técnicas que son un poco más fuertes y hay técnicas que son muy suaves. Entonces uno tiene que escoger muy bien qué técnica trabajar. Inclusive hay pacientes que dicen, yo no quiero que me truenes el cuello y no se les hace ningún ajuste fuerte. Hay técnica muy suavecita, entonces a los niños en general se les trabaja con técnica suave, igual a los ancianos. Y a los adultos también se les puede trabajar con técnica suave. ¿Y hay alguna contraindicación a esta técnica? O sea, alguien que no lo pueda utilizar. Ah, bueno, claro. Es muy importante. Ahora está de moda que vas a cualquier lugar donde dan masaje y te dicen, lo trueno, y todo el mundo quiere tronar, ¿no? Creen que el tronido es lo que cura. Realmente hay que tener cuidado en manos de quien se pone uno. Yo me formé como médico y he visto que la quiropráctica es toda una especialidad muy completa, pero hay que hacerla científica, hay que hacerla con rayos X, hay que tomar todas las medidas, porque podemos, y muchas veces encontramos una persona a la que no hay que moverle ciertas áreas, encuentras aortas calcificadas, que si ahí tú entras y ajustas puedes crear un problema serio, carótidas calcificadas, hay muchas contraindicaciones. Entonces, cuando uno sigue bien todos los lineamientos y toda la ciencia, es una ciencia muy segura. Yo tenía que sostenerme para poder bajar de escalón en escalón, tanto subir como bajar. Ahora lo hago sin dificultad alguna y estoy muy contenta, estoy muy complacida. Existía la posibilidad de aliviarme sin recurrir a la operación, entonces hice mi cita aquí con el doctor Ortiz Mena y desde la primera vez que me empezó a tratar, yo empecé a sentir mejoría. Llegué con bastón, a la tercera sesión yo ya guardé mi bastón atrás de la puerta. Yo sí recomiendo realmente este tratamiento, para mí ha sido efectivo. Todos me han dicho que qué mejoría tan notable han visto en mí, que qué bueno que recurrí nuevamente a ella, porque en este momento vuelvo a ser una persona totalmente normal en mis movimientos, para caminar, para manejar, para todo. La quiropráctica es una disciplina segura y no invasiva. En las guías clínicas de Estados Unidos y de otros países aparece como la primera opción como tratamiento para ciertas dolencias. Esto es porque, a diferencia de algunos medicamentos como los analgésicos y antiinflamatorios, no tiene ningún efecto secundario y tampoco presenta ningún riesgo. Pero quédense con nosotros para saber cómo funciona esta terapia. Esto es Salud Interior. Estamos con Elena para que nos platique un poco sobre su experiencia con la quiropráctica, y lo primero que quiero preguntarte es ¿por qué te acercaste a ella? Bueno, yo me acerqué con Raúl porque hace 2 años y medio aproximadamente me detectaron una lesión en la columna entre la lumbar 4 y la lumbar 5. Desafortunadamente una mañana al entrar a nadar, a punto de clavarme, sentí un tirón como un rayo a la altura de la columna y fue lo último que sentí antes de llegar al hospital. Estuve tratándome algún tiempo internada y algún tiempo en rehabilitación con 2 ortopedistas y un neurocirujano. Posterior a que me detectan la lesión, me mandan a rehabilitación. Sin embargo, la rehabilitación no me funcionaba. ¿Y qué te sucedía? ¿Qué sentías? Bueno, yo estaba literalmente atorada. Mi cuerpo no tenía movimiento, no podía ni voltear siquiera el cuerpo. Y aparte, empecé un mes después con inflamación de las rodillas. Entonces ya casi no podías caminar, ni moverte, ni nada. No podía. Era las noches yo dormía con un cojín bajo las rodillas por instrucciones médicas y de lado, y bueno, era toda una circunstancia demasiado pesada. Yo no podía manejar, no podía subir escaleras.
doctores habían dicho que yo ya no corriera, que yo ya no escalara, que son cosas que a mí me fascinan, que yo no podía hacer ya bicicleta. Entonces, ahora no, bueno, mi vida es normal, realmente es que yo puedo correr, yo puedo escalar, yo puedo hacer la mayoría de las cosas, todo. ¿Y qué le dirías a la gente que está en una situación similar? Pues que no tenga miedo, realmente en mi caso ha sido totalmente favorable. Yo creo que la terapia es muy buena, no sin descalificar como tal el efecto de la terapia, pero el trabajo directo con los huesos pues es maravilloso, ¿no? Yo no he encontrado problema alguno. Puedo volver a usar zapatos altos, en fin, sigo un mantenimiento con Raúl, pero recuperé mi salud en materia de huesos. Yo sí creo que después de correr esa experiencia que fue bastante traumante, en cuanto a no te puedes mover, te das cuenta cómo parte todo de tu columna. Y ahora ya te mueves, ¿no? Y ahora me muevo y ahora vuelvo a hacer todo lo que tengo que hacer. Brinco, me acuesto, no me podía parar, no me podía sentar. Cambió tu vida. De verdad, y ahora volví a hacer todo como antes lo hacía. Vuelvo a nadar, vuelvo a hacer todo lo que me gusta hacer. Entre más atención le pongamos a la prevención, mejor vamos a mantener nuestro cuerpo. Y ahora todas las medicinas apuntan que lo ideal en la salud es prevenirla. Sí, claro. Es como responsabilizarnos de nuestra propia salud, ¿no? Exacto. Tomar los problemas cuando son pequeños y no esperar a que sean problemas muy grandes. Entonces yo creo que con el tiempo la gente va a tomar mucho más conciencia y va a tener siempre como un elemento importante de su cuidado de salud a un quiropráctico. O sea, la columna es como el eje de la salud. La columna es el eje de la salud. Realmente así lo veo yo. La quiropráctica ha dado muy buenos resultados en una gran variedad de problemas de salud. Millones de pacientes se han beneficiado con este tratamiento conservador y no invasivo. Por eso se dice que una columna vertebral bien ajustada es la base para una buena salud. Soy Huguet Cervantes y los espero la próxima vez para conocer nuevos métodos para cuidar la salud de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Esto fue Salud Interior. Hasta la próxima.